Pues bien, con esta sintonía abrimos la sección Física de la Creación con nuestro amigo Steve Blocks, que lo tenemos ya al otro lado. Steve, muy buenas noches. Hola Fran, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También saludos para todos los oyentes. Bueno, pues como he avanzado en el sumario, Steve, en esta ocasión hoy iniciamos un nuevo tema y bueno, pues estamos bastante expectantes porque nos vamos a sumergir de lleno ya en lo que es el concepto del mundo cuántico, ¿no? El efecto de la erosión de campo, que es el tema con el que vamos a abrir quizás, aunque ya has hecho referencias al mundo cuántico. Pues hoy, según tengo entendido, ya nos sumergimos de lleno en él. Cuéntanos Ujú. un poco en qué se basa el efecto de la erosión de campo. Muy bien, si me permites, no me iría directamente al efecto, sino que tendríamos que explicar un poquito una pequeña mecánica para entender que el campo cuántico, realmente el mundo cuántico, cómo funciona, brevemente. Sí, 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 Y fantástico. entonces, se trataría de que, bueno, la física cuántica estudia realmente el comportamiento de las partículas subatómicas y no solamente esto, sino que también lo que, digamos, la predicción de ciertos eventos, de ciertos fenómenos cuánticos. Y estamos hablando realmente de cálculos probabilísticos, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra una cierta cosa o que una partícula concreta esté en un lugar concreto y esto se tendría que medir, ¿no? O la propagación de esta partícula, por ejemplo, su velocidad y entonces medir esta velocidad. Aquí aparece el problema que todos conocemos de que no se pueden medir las dos cosas a la vez, o sea, la posición y la velocidad de una partícula. Por lo tanto, aquí aparecen dilemas, aparecen debates, aparecen todo tipo de cuestiones que ahora no voy a entrar porque es muy largo, muy complejo, que tendría que utilizar también términos técnicos que entonces los oyentes quizás sería aburrido, ¿no? Pero para entender muy simplistamente hablando, pues por ejemplo, si hablamos de eh, del experimento doble rendija, ¿no? O doble ranura, allí hay un fenómeno que cuando se dispara una partícula subatómica podemos pensar en un fotón, podemos pensar en un electrón, podemos pensar en un protón, por ejemplo. eh, Al dispararlo contra un panel que contiene dos ranuras muy finas y detrás de este panel hay otro panel que lo llamamos pantalla de registro, cuando se dispara en el panel de registro aparece un patrón múltiple como si esa partícula actuara de forma de onda. ¿Sí? Como que produce varias columnas. Ahora, este es el problema que en esta situación yo debería mostrar unas imágenes para que los oyentes puedan entenderlo. Pero estas columnas podríamos pensar que son múltiples probabilidades de ocurrencia o múltiples probabilidades de choque de la partícula en concreto contra ese panel. Lo que pasa que se pregunta por dónde pasó, por cuál de las dos ranuras pasó, cómo es que crea un patrón de onda en vez de partícula, en vez de un lugar concreto de choque. Pues esto es que realmente ocurre cuando no está medido, no está observado. Entonces, en cambio, si colocamos un aparato de medición, unos sensores muy finos, muy sensibles, para detectar por cuál de las dos ranuras acaba de cruzar esa partícula, realmente estaríamos obteniendo un patrón diferente en el panel de registro. En este caso sería solamente dos columnas o dos sombras, podría decir, como si fueran las sombras de las dos ranuras. O sea, o es derecha o es izquierda. Pero ya no el patrón múltiple que podríamos tener 7, 8 columnas
como si fuera en el caso de la onda. Eso quiere decir que en el momento de la observación ocurre un fenómeno llamado colapso de función de onda. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que los expertos lo llamaron que esto simplemente demuestra que la partícula podría tener una función de onda, es decir, que actúa de una manera como si fuera onda, pero cuando está medido actúa como si fuera partícula, materia realmente. Entonces, ¿por qué ocurre este cambio? ¿Qué es lo que causa este cambio de una función o de una actividad a otra actividad? ¿No será que nosotros humanos estaríamos realmente interfiriendo en la actividad de la partícula con la intención de observarlo? ¿No será que nuestras ondas cerebrales y la intención de tener un resultado concreto, no la múltiple de probabilidades de ocurrencia, sino una o dos como mucho, una probabilidad en concreto? Pues esto realmente a mí me puso muy pensativo y decimos, ok, realmente, ¿qué pasa si de verdad el pensamiento pudiera interferir en la materia? Entonces, ¿qué? Si esto fuera verdad. Claro, aparece el tema de gato de Schrödinger, que también nos propone ahí digamos, dos posibilidades, dos dimensiones, podría decir, cuando el gato está tanto vivo y muerto, porque dos diferentes realidades están superpuestos. Y pues claro que esta teoría de Schrödinger, de Erwin Schrödinger, ha recibido muchísimas interpretaciones diferentes, pero hay una que dice la interpretación de los muchos mundos, que pretende explicar el fenómeno que existen varias realidades paralelas, digamos, o varios universos paralelos, pero en este momento superpuestos, y que realmente existen las dos cosas, que el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo dentro de esta caja, mientras no exista un observador. Pero en el momento cuando un observador, el experimentador, podemos llamarlo, abre la caja, interfiere en esta, digamos así, en esta frecuencia, digamos así, que existe dentro de la caja y hace colapsar la función de onda, digamos, interfiere en la actividad de frecuencias, llamémoslo así, de frecuencias existentes en una realidad, y este mismo observador solamente entrará en resonancia con una de los dos mundos, con uno de los dos mundos, con una de las versiones. Pues bien, eso otra vez diría que el observador interfiere. Aquí aparece el famoso, famoso, no sé si es tan famoso o no, pero la teoría del observador, ¿sí? Que el observador es el causante de los resultados de lo que podamos observar, de lo que podamos experimentar en cada instante. Pues bien, entonces desde aquí es donde yo he desarrollado un poquito más una teoría o un modelo, podría decir simplemente un modelo teórico, que se basa realmente en el gato de Schrödinger, que dice lo siguiente, que realmente nosotros, humanos, tenemos una identidad, que realmente esta identidad contiene todo lo que nosotros somos. Lo importante es que contiene también nuestro código genético, todos los patrones y los programas genéticos, todo lo que hemos heredado de antepasados y también todo lo que hemos desarrollado o lo que hemos construido durante la vida. Y aquí incluye también pensamientos, creencias, patrones mentales, esquemas mentales, todo lo que aquí ya, digamos, incumbe la parte psicológica, ¿no?
Entonces nuestra identidad es, digamos así, visto matemáticamente, es una gran ecuación súper compleja, lleno de variables. Incluso podría decir que un pensamiento es una variable de nuestra identidad. Este pensamiento podría cambiar. En el momento que cambia, cambia también nuestra identidad, porque ya no contiene aquel pensamiento, no contiene aquella creencia, porque esa creencia podría cambiar. Igual que en otras sesiones hemos hablado de la ansiedad, ¿recordáis? De la tristeza, hablamos sobre la felicidad incondicional, ¿recordáis? Pues estas emociones también son variables de nuestra identidad. Por lo tanto, nuestra identidad se podría describir también en términos de frecuencia, en términos de energía. Pues podría decir que entonces, si vemos el mundo de las probabilidades de ocurrencias, por ejemplo, de la cadena de sucesos en la vida de cualquier persona, podríamos ver esta cadena de sucesos como si fueran realidades paralelas, como si fueran sencillamente una multitud de mundos paralelos superpuestos, pero incluso mundos hacia nunca vamos a ir, y mundos hacia que sí que vamos a ir porque nosotros mismos estamos vibrando altamente en consonancia, o digamos así, en resonancia con su frecuencia. Vamos a añadir aquí un término. Huella vibratoria. Nuestra huella vibratoria podría coincidir con la huella vibratoria de una de estas realidades paralelas. Por lo tanto, yo, como tengo mi identidad y mi huella vibratoria que coincide con una de estas realidades, realmente yo estoy dando una alta probabilidad de ocurrencia a aquellos eventos que a mí me van a conducir a un evento principal. Como, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que una persona tenga accidente de auto, de coche, y que sea tan grave que esta persona quede parapléjico? Entonces podríamos introducir en este cálculo probabilístico todo tipo de factores que intervienen, ¿no? Pero, ¿qué probabilidad hay que en este accidente de coche la persona salga ileso, ¿no? Lo mismo, es decir, ¿qué probabilidad hay de que estos factores realmente intervengan en este evento o no? ¿Veis? Esto es realmente dónde vamos nosotros, hacia qué dirección, hacia qué realidad vamos a dirigirnos cuando estamos conduciendo, por ejemplo, nuestro auto en la carretera. O podríamos poner otros ejemplos de la vida general, ¿no? Si una persona puede desarrollar cáncer, suponte, ¿qué probabilidad hay que vaya a desarrollar cáncer? ¿O qué probabilidad hay de que, no sé, que gane la lotería, ¿no? Eso es fácil, de hecho, decir porque ya hay cálculos probabilísticos hechos, decir cuánta gente está jugando y cuántos boletos se han vendido, y entonces se hace el cálculo, por ejemplo, 1 a 1 millón, ¿no? O 1 a 10 millones, imagínate. Entonces, esa sería la probabilidad de éxito. Por lo tanto, si vemos la realidad en términos de mundos paralelos y las cadenas de sucesos que nosotros atravesamos, sencillamente podríamos entender que cualquier cosa es posible para nosotros a experimentar. Pero todo depende de cuál es nuestra vibración, cuál es nuestra frecuencia. En estos términos, digamos que reduciéndolo, ¿qué es lo que nosotros pensamos o creemos que es verdad para nosotros? Porque aquello que nosotros creemos que es verdad para nosotros influirá en nuestros actos, influirá o determinará nuestra conducta. Y justamente nuestra conducta tendrá realmente las consecuencias que nos conduce de verdad hacia una dirección. Por lo tanto, digamos así que el observador somos nosotros, observando constantemente
qué es lo que estamos haciendo, observando una realidad a través del cual nosotros estamos avanzando hacia el futuro, digamos así, entre comillas. Digo futuro entre comillas porque para mí no existe el tiempo, perdón. Entonces, diría que cada uno de nosotros es un proyector de información. Y toda esta información que nosotros proyectamos es realmente nuestra identidad completa. Entonces, ¿dónde proyectamos toda esta información? Lo proyectamos al campo cuántico. Y ese campo cuántico, tal como nos describe Nassim Haramein, tiene una naturaleza holográfica, tiene una naturaleza fractal, multidimensional, y por eso es capaz de contener una infinidad de realidades paralelas, podríamos decir infinidades de universos paralelos. Por lo tanto, todos estos universos paralelos podrían existir o coexistir aquí mismo. Y un ejemplo muy bueno para poder comprenderlo, lo han creado los creadores de la película de... ¿cómo se llamaba este chico? Dadme un segundo. No. Genial, me habéis pillado. Tengo el lapsus del título. Bueno. El mundo de las mil ciudades o algo así, pero era el nombre del chico. Mira, me habéis pillado. A ver si me recuerdo mientras estamos hablando. Pero os digo que entonces sería que nosotros estamos emitiendo una frecuencia concreta que nos identifica a nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, esa información tiene un efecto sobre el campo cuántico. Lo que hace atraer hacia ti, no sé si la palabra atraer sería lo correcto, sino que nosotros podríamos dirigirnos a través de saltos cuánticos, si queremos, hacia una realidad que justamente coincide con nuestra frecuencia. Es decir, entramos en resonancia con aquella versión, como en el caso de gato de Schrödinger, estamos entrando en resonancia con la versión que más vibra con nosotros. Es decir, que nosotros estamos cometiendo o produciendo o provocando un efecto de erosión en este campo cuántico. Es decir, un reflejo, podría llamarlo así. ¿Ok? Un reflejo. Por lo tanto, estamos manifestando, entre comillas pondría también, manifestando una experiencia que podría pertenecer a otra realidad paralela, ni siquiera a la nuestra. Pero, ¿de qué depende? Pues depende justamente del contenido de esa frecuencia, de esta huella vibratoria, de aquella información que nosotros estamos proyectando al campo. Entonces, si no nos gustaría experimentar experiencias negativas o, no sé, dolorosas, graves, yo qué sé, enfermedad, accidente o cualquier cosa que no deseamos, entonces realmente lo que tendríamos que hacer es cambiar esta identidad, cambiar el contenido o modificar el contenido de aquella identidad que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros que la ansiedad pertenece a esta identidad. La depresión, el miedo, la envidia, el odio, todo esto pertenece a esa identidad. Y tal como nosotros vibramos, vamos a experimentar las experiencias de nuestras vidas. ¿Ok? Y también, aquí deberíamos incluir, tal como juzgamos la realidad, nuestros juicios que hacemos del mundo, también se incluye aquí. Entonces, si no queremos que ocurran cosas negativas, primero que nada debemos tomar conciencia de todo el contenido que está dentro de nuestra identidad. Entonces, aquí deberíamos parar
y empezar a pensar, realmente reflexionar, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que soy? Y empezar a trabajar, claramente. No sé si tienes preguntas. Pues tengo preguntas y muchísimas dudas, claro. Ten en cuenta de que ha sobrepasado completamente el tema. O sea, la mecánica cuántica es un concepto bastante extenso, muy amplio. Entenderlo, comprendo que puede ser difícil porque, bueno, como estabas explicando, que se dé esa circunstancia de estar y no estar al mismo tiempo, llegar a asimilar eso es complicado. Yo puedo Sí, alcanzar a entender incluso que a los propios científicos, cuando llegaron a estas conclusiones, se quedarían un tanto aturdidos, ¿no? Pensando que se pueden dar esas circunstancias al mismo tiempo. exacto. Si me permites, me recordé la película, es Valerian. Valerian, bueno, pues Valerian, sí. Recomiendo para que lo vean porque ahí aparecen conceptos cuánticos de multimundos, digamos, o realidades paralelas coexistentes y cómo podríamos ir de una a otra, por ejemplo. Y fijaros, tal como me explicas, que sí, es complejo y es bastante complicado comprender ciertos términos y ciertos, digamos, fenómenos, ¿no? es que, perdona Pero, perdona un sí, segundo. sí, sí. Si el observador puede llegar a Influir. influir, intervenir, iba a decir, influir en esa proyección, es decir, en ese comportamiento, Ujú. el observador puede ser cualquier sujeto que puede llegar a influir igualmente sobre ese observador, que está observando a su vez. No sé si Exacto. esto también puede llegar a ocurrir. Exacto, claro que sí. ¿Por qué? Porque según esa teoría, todo es ilusión. Incluso nosotros mismos somos ilusión de nosotros mismos. No sé si Es me muy explico. complejo, es sumamente Sí, complejo, fíjate, la verdad. Sí, sí, sí. aquí ya entramos en un tema filosófico también, Ujú. ¿sabes? Pero el tema está en que si nosotros somos ilusión de nosotros mismos, entonces, ¿quién es lo que observa? El que observa, ¿sabes? Sí, Y sí. aquí es donde tendría que sacar ya, fíjate qué paradójico pero qué bonito es juntar o unificar la física cuántica con una filosofía o espiritualidad, ¿sabes? Y la psicología también, porque aquí podría decir que el que observa esta realidad, en realidad, ¿sabes quién es? Nuestro espíritu, nuestra conciencia, Ujú. una conciencia que podría ser que venga directamente de este mismo campo cuántico. Es decir, el campo cuántico sería la fuente de existencia de todo lo que existe Ujú. y esa misma conciencia divina, si podríamos llamarlo así, Ujú. es el que se observa a sí mismo a través de nuestros ojos. ¿Qué te parece? Pues brutal, brutal. Es muy complejo llegar a entender el concepto, sinceramente, porque partimos con lo que al menos yo lo entiendo de esa forma, con lo que estás explicando, partiríamos del concepto de que el espíritu es multidimensional. Es decir, Eso es. podemos estar, nuestro espíritu puede estar al mismo tiempo desarrollándose en distintos planos dimensionales. Eso es. Y Eso en es. función a cómo es que es tan, como tú dices, es tan En inglés, extenso el concepto. en inglés lo llaman mind blowing. O sea, te vuela el cerebro. Totalmente, te explota la mente, si es que realmente es algo extraordinario. ¿Sabes lo más curioso de todo esto? La conclusión a la que yo llego, después de oír todo lo que nos estás aportando ahí, que me parece un tema muy interesante. Entiendo que, bueno, pues la mecánica cuántica, con los conceptos que bien has aclarado, pues yo creo que seguramente en más de un programa tendrá que surgir alguna que otra duda en este sentido, o recordar, ayudar a recordar, Sí, porque sí, sí. asumir todo esto de golpe es complicado, y sobre todo para, en fin, yo considero que para mí es un tanto, a ver, Sí. difícil de llegar a entender, ¿no? Sí. Iba a comentar lo siguiente.
Al final, cuando oigo todo esto que estás aportando, lo primero que se me viene a la mente es o son las matemáticas. Es decir, todos se reducen al concepto matemático. Es decir, al final, probablemente una fórmula, llegado el caso, cuando ocurra, una fórmula podrá explicar absolutamente todo esto. Eso pretendo. Pero te propongo algo. La próxima sesión me gustaría, pues si puede ser, profundizar un poquito y dar un ejemplo y describir el ejemplo un poquito más detalladamente. Ujú. Por ejemplo, con un tema de una enfermedad. Como muchos hablan de cáncer, pues quizás explicar, si una persona tiene cáncer, ¿cómo puede ir a una realidad donde ya no tiene cáncer? Imagínate esto. Esto mucha gente lo llama autosanación o incluso sanaciones instantáneas. Ujú. Incluso existe una grabación en vídeo donde un tumor de cáncer desaparece en 2 minutos, grabado en vídeo por un aparato también de ultrasonidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible esto? Es increíble. Y más cosas, y más cosas. Pues si estamos en el mundo del misterio, pues aquí tenemos bastantes. Ya te digo, sí, 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 sí. Pues Steve, lo vamos a dejar aquí. Ok. Me parece, bueno, pues un punto apropiado pues eso, para poner fin a la sección de hoy y invitar a nuestros oyentes a que regresen aquí a nosotros para volver a escuchar lo que nos vas a aportar la próxima semana. Steve, volvemos a recordar esas líneas de contacto para aquellos oyentes que quieran pues avanzar algo más rápido de lo que Sí, le podemos ofrecer aquí en Cindy Más Allá, pero tienes muchísimas líneas para poder acceder a ti y cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran plantearte. Tienes sí, a tu disposición el micrófono, cuando quieras. sí, muchas gracias. Fácil. Física de la creación, todojunto.com es la página web. También como Física de la Creación normal. Facebook, un grupo de Facebook, con mi nombre, Steve Loxe, también en Facebook. También email, física de la creación, @gmail.com. Y si alguien quiere llamar directamente, o yo qué sé, puede llamar también desde España a 806-533-964. Más o menos. Pues muy bien, sí, sí, están todas las líneas de contacto ofrecidas y abiertas para que el que quiera y desee pues pueda ponerse en contacto contigo, pueda participar en estos grupos y estos canales que tienes a bien a poner a disposición de todo el que esté interesado. Muchísimas gracias, Steve, y nada, volvemos a citarnos la próxima semana. Ok, muchas gracias a ti, al equipo y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo. Un abrazo.